Buenas tardes, daremos inicio a la primera clase de instrumentos cuantitativos con el desarrollo de la unidad número 1. La unidad número 1 está compuesta por los conjuntos numéricos y es un breve repaso de álgebra, de los conceptos básicos. Entonces, antes de comenzar con el desarrollo de los conjuntos numéricos, vamos a hablar de qué es un conjunto. En realidad es una agrupación de elementos que puede ser conjunto de manzanas, automóviles, un conjunto de ideas, conjunto de naciones. Y este conjunto puede constar de elementos tangibles, intangibles o abstractos. Es así que los conjuntos numéricos son agrupaciones que guardan una serie de propiedades estructurales para cada conjunto. Por ejemplo, el sistema más usual en aritmética natural está formado por el conjunto de los números naturales con la suma, la multiplicación y las relaciones usuales de orden aditivo. Es así que tenemos los siguientes conjuntos numéricos. El primer conjunto numérico son los números naturales. Luego tenemos, como estos no tienen valores negativos, salen en acción los números enteros. Los números enteros tuvieron sus inconvenientes, entonces se crearon los números racionales, luego los irracionales. Los números racionales e irracionales dieron lugar a un nuevo grupo que son los reales y finalmente tenemos los números complejos. Vamos a comenzar con los números naturales. Los números naturales son los números que usamos para contar o ordenar los elementos de un conjunto no vacío. Los simbolizamos con la letra N y bueno, están conformados de, acá tiene el cerito, pero algunos autores comienzan desde 1 y tienen un antecesor y un sucesor, excepto del numerito 1. Entre los números naturales no existen consecutivos, no existe otro número natural, tiene un número infinito de elementos. Todo número natural le antecede a otro número natural, excepto el 1, como habíamos dicho. Y el sucesor de un número natural se obtiene, se va obteniendo sumando en forma sucesiva. Por eso hablamos de la propiedad aditiva y es un conjunto ordenable. Obviamente que podemos realizar solo dos operaciones, la suma y la multiplicación, la resta con ciertas reservas, si nos da un valor negativo ya pasamos a los números, al conjunto de números enteros. Este conjunto está conformado por los números, como habíamos dicho, negativos, los positivos y el 0. Simbólicamente lo simbolizamos con la letra Z. Y en la recta numérica, ustedes pueden observar, tenemos el cerito acá y de este lado está constituida la recta por los números enteros negativos y de este lado los números enteros positivos. Podemos realizar las operaciones, tres operaciones ya: la suma, la multiplicación y la resta. Vamos avanzando, ¿sí? No existe un primer número entero. En el conjunto de números enteros es infinito, no existe un último número entero porque obviamente son hasta el infinito. Entre dos números enteros consecutivos no existe otro número entero. Todavía nuestra recta no está completa y a cada número entero le sigue y le antecede otro número entero. El tema es cuando nos dan ciertos decimales y ahí ya entran en acción los números racionales, ya entran en juego las fracciones. Son los números que se pueden escribir como el cociente de dos enteros, pero obviamente que el denominador tiene que ser distinto de 0. Y fíjense cómo ya se va completando nuestro conjunto. Tenemos los números naturales, los enteros y los racionales, y fíjense que ya entran en acción. Acá tenemos las fracciones y los decimales. Las operaciones obviamente son la suma, la multiplicación, la resta y la división, pero podemos tener
nuevo inconveniente. Los números fraccionarios, junto a los números decimales exactos, periódicos, puros y periódicos mixtos, pertenecen al conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales es un conjunto denso. ¿Qué quiere decir eso? Que los lugarcitos que iban faltando completar en nuestra recta, de a poquito se van completando, ¿sí? Este conjunto, a diferencia de los naturales y los enteros, no es discreto, ya que entre dos números existe un número infinito de números racionales. Eso quiere decir cuando hablamos de un conjunto denso. Solo puede dividir en el conjunto de los números naturales y solo si el dividendo es múltiplo, distinto de 0. Bueno, si nos da un valor no periódico, entonces surgen los irracionales. Los irracionales son números decimales que tienen infinitas cifras, como dijimos, no periódicas, no se pueden expresar como el cociente entre dos números enteros. Y los más usuales son la raíz cuadrada de 2, fíjense que no es periódica, la raíz cuadrada de 3, el logaritmo neperiano que tenemos acá, fíjense que no es periódico, y la famosa pi, ¿sí? Entonces, tenemos los números reales están conformados por los racionales y los irracionales. Entonces, ellos dos crean este nuevo conjunto que tenemos acá representado. Tenemos los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Las propiedades del conjunto de los números reales es un conjunto infinito, no existe un primer número, ni un primer ni un último número real, y las dos propiedades más importantes son que la densidad de los números reales y la propiedad de la representación gráfica. Eso nos dice que la recta ya queda totalmente cubierta, pero surgen dos más. Uno son los conjuntos de los números imaginarios, que surgen con la necesidad de obtener las raíces de índice par de cantidades negativas. Y acá tenemos, acuérdense que los imaginarios son las raíces pares de valores negativos. Y ya el que da cierre son los conjuntos de números complejos, es la unión de los reales con los imaginarios y da origen a los números complejos, y denotamos con la letra C. Fíjense esta expresión que tenemos acá. Tenemos un número complejo que está simbolizado con la letra Z, A, que es una parte real, generalmente llamamos parámetro, puede ser parámetros esto, y C una parte, esto es una parte imaginaria, una unidad imaginaria. Bueno, vamos a las operaciones y sus propiedades. Un breve repaso, refrescadita, digamos. Bueno, fíjense, tenemos la ley conmutativa de la adición. Conmutativa quiere decir que de conmutarse cambian de lugar, ¿sí? La ley asociativa, que podemos asociar de distintas maneras los numeritos. Acá fíjense, acá tenemos los ejemplos. La ley de identidad de la adición, o sea, todo número sumado 0 nos da el mismo número. La ley inversa de la adición, fíjense que tenemos 5 y su opuesto es menos 5. Y bajo la multiplicación tenemos la ley conmutativa, que el orden de los factores no altera el producto. Eso es la ley asociativa de la multiplicación, que también podemos asociarlo de distintas maneras. Fíjense, acá tenemos el ejemplo. La ley de identidad de la multiplicación, que todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Y la ley inversa. Fíjense que la ley inversa simplificamos acá y nos da igual a
1 que es distinto de 0. Y después tenemos la ley distributiva de la multiplicación con respecto a la adición. Fíjense que acá nosotros tenemos una multiplicación y nosotros multiplicamos por este valor, o podemos hacerla distributiva, 3 por 4 más 3 por 5. Bueno, esto va a continuar, chicos, y vamos a ir a nuestras actividades relacionadas al marketing. Bueno, hasta la próxima, chicos, nos estamos escuchando más que nada.